Ser persona buena, elegante, educada y perfecta anfitriona es importante para todos los miembros y una de las responsabilidades de la líder en un capítulo. Estas cualidades también deben de reflejarse en la conversación. Pero para una buena conversación es fundamental observar algunos detalles que permitirán nuestro mensaje llegue correctamente. Es esencial, por tanto, hablar claro y evitar la desagradable afectación de hablar entre murmullos. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, ex gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. La conversación es un arte en el que cada participante contribuye con un aporte para hacer interesante el intercambio de ideas. Nada se disfruta más que la urbanidad recíproca en una buena conversación. Solo se requiere observar unas importantes, pero pocas reglas para hacer esta experiencia grata. Para lograr que la conversación sea deliciosa, es necesario prestar atención al interlocutor y posponer cualquier otra actividad. Luego, escuche con calma hasta que su interlocutor termine de hablar para poder intervenir. Si la persona con quien habla se le olvida una palabra, guarde silencio. Si usted tiene suficiente confianza, puede ayudarlo con la expresión que escapa a su memoria. Pero en todo caso, atienda a su interlocutor amablemente, aunque éste se pierda en digresiones. Tenga paciencia, sobre todo si su interlocutor es una persona mayor o con mayor jerarquía. Cuando se dirija a nuestros oficiales superiores, hágalo con respeto, anteponiendo su título en la charla. Si otra persona se aproxima para hablar con su interlocutor, tenga la prudencia de retirarse, a menos que se le prevenga de permanecer en su posición. Si debe interrumpir por una emergencia a quienes conversan, deberá hacerlo con las disculpas del caso. Pero recuerde, una persona educada nunca interrumpe a quien habla, excepto en casos específicos y con la debida cordialidad. Pero nunca frena una explicación debido a que la lentitud con que habla la persona cansa. Esto es horrible. Para saber hablar hay que saber escuchar, decía Plutarco. La venerable matrona es sobria al expresarse. Las personas cultas y bien educadas no se entregan con excesos a ninguno de los efectos del ánimo. Y sea cual sea la situación, ella transpira serenidad. La venerable matrona evita acercarse demasiado a una persona. Tampoco habla al oído de otra para evitar que le escuchen. Es de mala educación. Además, es necesario ser cuidadosos con la conversación, especialmente en la mesa. No hay nada más desagradable a la hora de comer que los temas rudos y repulsivos. Para lograr una buena charla, es importante ser auténticos en nuestras expresiones, relajarnos y disfrutar de lo que otros tienen que decir. No es necesario ser el más ingenioso o el más brillante en sus participaciones. Solo trate de hablar bien, con corrección, demostrando su buena educación. Es conveniente recordar aquí que los elogios son y serán siempre indispensables en el trato social, pero deben de ser genuinos y oportunos, así como delicados y expresados con medida. Nuestras expresiones deben de ser legítimas. Evite hacer alabanzas o cumplidos fuera de tiempo. Esto puede resultar molesto o exagerado. Si nuestros líderes son invitados a una reunión, necesitan averiguar quiénes asistirán e investigar sus aficiones, profesiones, hobbies,
para poder mantener una charla agradable. Es importante mantener la conversación social hasta que se inicien los servicios de la comida. Pero en todo momento es esencial prestar atención al tema de su interlocutor, demostrar su interés de forma mesurada, sin aspavientos, con sinceridad. Si atiende a la conversación y escucha, esto no será asunto difícil, pues todos tenemos siempre algo interesante que comunicar. La conversación debe de ser amable. No se envuelva en discusiones frívolas por el simple ánimo de ganar, ni se deje llevar por el calor de la discusión. Es posible que cometa alguna imprudencia. Es mejor aceptar que se está en desacuerdo con el tema y plantear nuestra opinión, pero jamás envolverse en discusiones estériles que no conducen a nada. La única forma de evitar una discusión de este talante es anticiparse a ella y esquivarla con gracia. Muchas veces, para ganar, debemos perder en apariencia. El triunfo es la obtención del logro trascendente. Es básico durante la charla mantener moderados los gestos para concentrar la atención del interlocutor y no distraernos. No cruce los brazos. Deje que ellos descansen a los lados. Deje que las manos se muevan con naturalidad, sin exagerar los movimientos, solo para enfatizar algunas frases que requieran algún ademán demostrativo. Nuestros líderes, sobre todo, deberán cuidar sus expresiones. Si tienen algo bueno que decir, lo dicen, pero si no lo es, prefieren guardar silencio. Un líder siempre sabe lo que debe decir y cuándo debe de callar. Podrán encontrar el material tratado en mucho más detalle en mi colección de libros, si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery. Suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.